hablaremos del lenguaje. Sigue siendo un gran misterio la invención del lenguaje. Los investigadores y filósofos se ocuparon mucho en el siglo XIX, pero en el XX consideraron imposible retroceder más de 5.000 o de 10.000 años en un principio. Ni siquiera sabemos a ciencia cierta dónde ni cuándo se inventó la escritura. Los primeros monumentos sumerios con figuritas en columnas o renglones se fechan de 3.000 años antes de nuestra era, y casi la misma edad tienen el jeroglífico egipcio y el Mohenjo-Daro de la India. En otras partes, como en China, Creta, Asia Menor y también América, el lenguaje escrito es más reciente, pero siempre antes de Cristo. No obstante, hay quienes como Swadesh sostienen que se puede retroceder 50.000 o 100.000 años, y veremos que otras teorías hacen retroceder el origen del lenguaje a un solo tronco de hace 200.000 años. Pero allí todo queda en el terreno de la especulación. Por ejemplo, se tiene casi la seguridad de que hace 1.750.000 años ningún hombre estaba en condiciones de inventar el habla, y hace 1.250.000 años se tiene la seguridad de que el hombre estaba en condiciones de cortar una piedra con otra más pesada para obtener aristas más filosas. Allí surgieron los eolitos, o piedras del amanecer, como primeros instrumentos del hombre. Así pues, este homínido pudo tener gritos de dolor o de expresión, tal vez de los gritos emocionales de sensaciones o gritos para expresar pudo surgir el lenguaje. Según Darwin, en una obra publicada en 1872, escrita durante 30 años y no tan famosa como La evolución de las especies, que se llama La expresión de las emociones en hombres y animales, dice que hay 3 principios que pueden haber generado el lenguaje. Según Charles Darwin, el lenguaje surgiría de la actividad de nuestro cuerpo o nuestros gestos. Lo mismo aseveran Lucrecio de Brosses y Wilhelm von Humboldt. El primero es el principio de asociación de hábitos útiles. Cerramos los puños cuando estamos coléricos o bien gritamos de dolor para pedir auxilio y contraemos los músculos de los ojos, y esto se refleja en las glándulas lacrimales. Así surge la expresión del llanto. Y cuando tenemos un manjar o una fresa ante la boca, estiramos los labios y aparecen los dientes como si fuese una sonrisa ante la posibilidad del placer, de la saciedad del hambre, y así surge la sonrisa. El segundo principio, según Darwin, es el de la antítesis. El hombre se prosterna ante el vencedor, pide gracia como si sintiese la emoción contraria a la que experimenta. Así el gato cierra las uñas cuando quiere que lo acaricien. Y el tercer principio se refiere a la acción directa del sistema nervioso, cuya energía sigue las conexiones de las células nerviosas y termina en expresión. De esa manera se estuvo sutilizando y especulando todo el siglo XIX. Y antes de ese siglo y después, otros como Leibniz, Herder, Taylor y de Saussure hablaron del origen imitativo del lenguaje. Así hay onomatopeyas en todas las lenguas. To crack, en inglés, es romper o triturar. Schlacht, golpear en alemán. En italiano, mosquito es zanzara. Y el niño dice guau guau al perro. La crítica que se hace a esto es que no se soluciona por ahí la cuestión del origen, pues queda la laguna inexplicable entre el grito del primitivo y la proposición. O sea, la laguna que hay entre el lenguaje del primitivo que muestra los dientes o cierra los puños y aquel refinado cortesano que dice: entre la blanca y la roja vuestra majestad escoja. En cuanto a las especulaciones del lenguaje escrito, se conocen 3 etapas fundamentales, a saber: pictografismo, que comprende una gama de signos convencionales tales como la pipa de la paz del indio americano, una pluma cortada que indica que el enemigo ha sido herido, unas tiras pendiendo de un palo, o sea, el quipo peruano, muescas en un palo, etc. El quipo peruano merece un párrafo aparte, pues se puede seguir especulando acerca de qué hubiese ocurrido de haberse perfeccionado esa mnemotecnia avanzada
que ofrecía diferentes soluciones a una misma expresión, con nudos en tiras a veces muy largas. Y si hacemos un equipo complicado y lo colocamos al lado de un circuito electrónico, podemos aventurar las distintas formas de lectura espacial que los mismos presentan y lo que hubiese sido de ellos si a los indios no se les hubiese ocurrido estancarse. Las otras dos etapas son ideografismo, que comienza con el ideograma o dibujo estilizado del objeto cuya idea se quiere evocar. Ejemplo, se dibuja el buey o el sol. Con el tiempo el dibujito se va simplificando, en el caso del buey, y aparece la B. El sol con un circulito y un puntito en el medio, luego significó luz y después división del tiempo. Luego este signo se separa poco a poco de la imagen concreta primitiva. Esta evolución termina con el jeroglífico egipcio, y cada ideograma lleva a ser el signo de la primera sílaba. Se llega de esta forma al fonetismo, o sea, a la tercera etapa. Pero quedan, como dijimos, muchos problemas sin solucionar, que si la poligénesis o la monogénesis, o sea, si todas las lenguas vienen de una sola o de muchas. Es decir, el mismo problema que se da en las razas, que si primero habló el hombre en prosa o en verso, por otra parte, o sea, el alalismo, que quizá tenga razón. El hombre fue, parece, primero poeta que prosista, pues por similitud con el aprendizaje del niño, o siguiendo la ontogénesis herkeliana, comienza primero a usar las palabras para entretenerse con el sonido y luego emite sonidos acompasados. El general Mitre se muestra partidario de esta teoría. Es probable que la haya asimilado de algunos románticos del siglo pasado, a través de Víctor Hugo, por ejemplo. Queda por saber si el hombre aprendió primero adjetivos, como dijo en 1888 Max Müller, profundo conocedor del sánscrito, o si aprendió primero verbos, como opina Schuchard y Meyer, o si lo primero que aprendió es el sustantivo, como sostiene Michel Breal. Cuando se pierde la memoria del lenguaje, es decir, cuando hay afasia, se sigue una ley de Ribot, es decir, que se olvidan primero los verbos, luego los adjetivos y finalmente los sustantivos. La pérdida del habla es una desgracia, salvo para aquellos como el intérprete de los dos habladores, Entremés de Cervantes, y en cuanto a la pérdida de la memoria tiene algunas ventajas según Montaigne. El desmemoriado no puede ser mentiroso, porque para mentir hay que tener buena memoria. No puede contar cuentos largos, se olvida de las ofensas, y puede disfrutar conociendo lugares que ya ha conocido como si fuera la primera vez, y asimismo puede leer los cuentos de las 1001 noche como si los leyese por primera vez. Se entiende por semántica la rama de la lingüística que estudia el cambio de significado de las palabras y desde luego el significado. Hay otras clases de semánticas como la lógica y la general que no vienen al caso. O tal vez el movimiento llamado semántica general tenga algo que ver, pues se refiere al significado de los signos. Dicho movimiento, iniciado en Chicago por Alfred Korzybski, sostiene que los trastornos de conducta, las neurosis, enfermedades de la piel, del estómago e intestinos, todo ello obedece al mal empleo de los signos. Un ejemplo de Korzybski se refiere a un niño que toma un dulce sin permiso. Su madre lo sorprende y lo llama ladrón. Más tarde puede ocurrir que el niño trate de adecuarse al significado del signo y termine siendo un ladrón. Una frase que usaba Korzybski reza: el mapa no es el territorio. Ya antes James había dicho: la palabra perro no muerde, refiriéndose a lo mismo. El problema está en que los términos se toman en un sentido o significado general, y eso es lo que hay que evitar. Por ejemplo, para que no existan conflictos raciales, no debe usarse el término negro, sino negro sub 1, negro sub 2, porque no hay dos negros iguales. Asimismo, la palabra sopa incluye la sopa caliente, la tibia y la fría, y eso no puede ser. En suma, todos los conflictos, guerras y problemas de salud devienen del mal empleo de los signos, pero no es esta la semántica la que nos interesa. En cuanto a la semántica lingüística, que sí nos interesa para este caso,
Los cambios de significado obedecen, entre otros, a las siguientes causas. Primero, a variación de las cosas que han desaparecido, armas o ropas que ya no se usan, y por ello hay chistes del siglo I o de la antigüedad que ya no se entienden. Segundo, cosas nuevas que se van conociendo, como láser, ovni, o bien palabras antiguas que toman un nuevo sentido como lámpara, satélite, auto, etc. Tercero, por aclaración. Herschel calculó que en el Vaticano hay 30.000 matices de colores y solo 12 palabras para denominarlos. Luego es menester aumentar el vocabulario. Verde pálido sauce, verde negro ciprés, verde nilo, etc. Existen también metonimias del lugar, como pergamino por proceder de la ciudad de Pérgamo, pistola de la ciudad de Pistoia, Landó y Berlina respectivamente de las ciudades Landó y Berlín. En nuestro argot sería petitero, probablemente del Café Le Petit de Buenos Aires, y atorrante por habitar en los caños de la compañía A. Torrant. Por generalización, boicotear proviene de Mr. Boycott, propietario de Irlanda que fue abandonado por sus clientes en un movimiento nacionalista. Por la misma causa, corbata proviene de cravate, que en lengua erudita designaba un adorno que los croatas llevaban en la garganta en la Guerra de los 30 años. En fin, hay calco de expresiones extranjeras. Perdonar equivale a vergeben en alemán. Arrivederci es casi equivalente a Auf Wiedersehen. Arriveder, a rever, o sea, a volver a verse. Y auf igual a wieder nuevamente y sehen ver, o sea, a volver a verse. Claro que el alemán, como es más minucioso, cuando habla por teléfono o por radio no dice Auf Wiedersehen, sino Auf Wiederhören, o sea, a volver a oírse. En fin, ya Alfonso el Sabio dijo que así como el cántaro quebrado se conoce por su sonido, así el seso del hombre es conocido por la palabra. Y Talleyrand expresa: la palabra ha sido concedida al hombre para disfrazar su pensamiento. Cervantes a su vez dijo: más vale una palabra a tiempo que 100 a destiempo. Y Pitágoras por su parte expresó: las palabras más antiguas y más breves del lenguaje, sí y no, son las que no exigen mayor reflexión para pronunciarlas. Quevedo Villegas dijo: las palabras son como monedas, que una vale por muchas, como muchas por una. No se sabe bien cómo se originó el lenguaje, ni por qué hay diversidad de lenguas, como hemos dicho. Pero en todo tiempo las palabras han tenido un valor mágico. Las madres sajonas enseñan a sus pequeños que hay una palabra mágica, please. Pidiendo todo con esa palabra suelen otorgárselo. Una palabra de menos puede implicar un delito. Si digo, algunos abogados son buenos, desde el punto de vista lógico no digo nada malo. Puede que todos sean buenos y se me antoje hablar de algunos de esos todos, pero en el lenguaje de la calle eso es peligroso. Y si le digo a un sujeto, usted el año pasado era un buen hombre, me saltará enseguida. Quiere insinuar que ahora no lo soy. Nada de eso, ahora también lo es, pero quiero hablar del año pasado. Pero esto no convence mucho. La palabra es afectiva y tiene una sugestión. El poeta sugiere cosas en las que no habíamos reparado. Tiene también empatía. La canción de cuna hace dormir al pequeño. Y esto nos recuerda que cierta vez un compositor recibió el encargo de escribir una canción de cuna. Tardó 15 años en terminarla. ¿Por qué tanto tiempo?, preguntó el editor. Porque constantemente me quedaba dormido, contestó. Últimamente los lingüistas han trabajado retrocediendo desde las lenguas modernas para reconstruir el primer lenguaje de la raza humana y lo han encontrado. Al menos hay una teoría. Previamente aclaremos que en 1786, Sir William Jones, J-O-N-E-S, Jones, un inglés al servicio de la corona de Gran Bretaña, trabajando como juez en la India,
se embarcó en el esfuerzo de aprender el sánscrito, el lenguaje en el cual fueron escritos muchos textos hindúes religiosos y literarios. Encontró una serie de parecidas coincidencias, por ejemplo, parecidos con el griego y el latín, a tal punto que ningún filólogo podría examinarlos sin aceptar que vienen de una fuente común. Así que, como Charles Darwin haría 100 años después con el hombre, sostuvo que los idiomas vienen de un solo ancestro, y hoy los científicos han conducido a una nueva revolución en el conocimiento de las raíces del lenguaje. A través de modernas formas de fósiles lingüísticos, en la estructura de las palabras comunes y en las estructuras gramaticales, estos lingüistas paleoantropológicos, muchos de los cuales trabajaron en la oscuridad en la ex Unión Soviética, han reconstruido las sendas por las cuales han surgido toscamente las 5.000 lenguas del mundo a partir de un puñado de antiguas lenguas madres, y han llegado al lenguaje original hablado en el amanecer de la especie humana. Por lo demás, los hallazgos lingüísticos vienen de perillas a los arqueólogos, antropólogos y científicos sociales que están tratando de juntar las piezas de la historia de la gente sobre la Tierra. Alexis Manaster Ramer, un investigador de la Universidad de Wayne en Detroit, dice: nos venimos a dar cuenta que muchas respuestas a la cuestión yacen en algo que usted puede llamar antropsicosociolingüística. El lenguaje es una parte del engendro cultural que hizo a los pueblos y señala su presencia. Trazando la evolución del lenguaje se puede dar a conocer cómo los pueblos antiguos migraron hacia América, por ejemplo. Así también, reconstruyendo el vocabulario de lenguas desaparecidas, se puede dar a los investigadores claves para saber cómo comió o cómo pensó un pueblo antiguo, o bien cómo su cultura coexistió o se peleó con otra. Asimismo, comparando los genes humanos, también se va hacia un árbol genealógico que converge hacia una comunidad que, como la lingüística, llega a la sugerencia de que toda la gente, y quizá todas las lenguas, descienden de una diminuta población que vivió en África hace 200.000 años. O sea que, buscando estructuras de palabras comunes, los especialistas han reconstruido cuidadosamente el origen de los idiomas modernos. El árbol genealógico mejor establecido es el proto-indoeuropeo, cuyo grupo contiene muchos idiomas y una docena de idiomas importantes, incluido el inglés y el nuestro. Pero los eruditos están ahora teorizando que el proto-indoeuropeo es el mismo una pequeña rama de un árbol mucho más grande que abarca hasta los orígenes de la humanidad. Es que, al igual que las monedas, las palabras toman su valor de la comunidad a la larga, la cual debe estar de acuerdo sobre lo que la palabra representa. Comparando palabras, el citado juez Jones de la India de 1786 sospechó que el latín, el griego y el sánscrito descendían de una lengua madre aún más antigua. Tres, por ejemplo, en latín es traes en griego y trias en sánscrito. A través de los años, eruditos, siguiendo a Jones, han demostrado que docenas de lenguas, incluyendo el inglés, sueco, alemán, ruso, polaco, hindú, persa, galés, lituano, son todos descendientes de una misma protolengua llamada indoeuropea por los lingüistas. Esta lengua madre fue hablada hace 8.000 años, antes de la invención de la escritura, y solo es conocida por las señas o palabras dejadas en el vocabulario de lenguas vivas, es decir, que se trata el indoeuropeo de un lenguaje reconstruido. Y esta reconstrucción da pistas para el estudio de los pueblos de Europa, de las cercanías de donde nació dicha lengua madre. De acuerdo con trabajos recientes de dos lingüistas soviéticos, Tomás Gremsley-Listse y Vyacheslav Ivanov, palabras para animales domésticos tales como vaca, cordero y perro, así como para plantas tales como cebada, lino y trigo, sugieren que la gente que hablaba proto-indoeuropeo eran agricultores. Del mismo modo, la procedencia de las palabras indicando montañas y ríos rápidos sugieren que el pueblo indoeuropeo era originalmente de tierras altas. Usando estas y otras pistas lingüísticas,
Los investigadores soviéticos han ofrecido nuevas pruebas de que el indoeuropeo se originó en un área conocida como Anatolia, ahora parte de Turquía, y de allí se desparramó a través de Europa y del subcontinente. También se ha pensado en el sur de Rusia como origen del indoeuropeo, pero el arqueólogo Colin Renfrew, ignorante de los aludidos estudios, independientemente determinó que la tierra natal del indoeuropeo fue Anatolia, basándose en pruebas arqueológicas, y que fueron agricultores y no guerreros los responsables de su divulgación. Hace notar que, aun cuando en una migración el agricultor se haya movido 10 millas por año desde la granja familiar, es decir, desde su grupo o núcleo familiar para montar su propia granja, se podría haber recorrido Europa a 10 millas por año desde Anatolia en unos 1500 años, llevando el lenguaje indoeuropeo consigo, porque el agricultor puede aguantar un gran número de gente, como aguantar al cazador-recolector, o bien puede expulsarlo. Pero con el indoeuropeo quedaban muchas dudas, como por ejemplo, de dónde salió el vascuense o vasco, o bien de dónde salió el coreano. Los lingüistas han comenzado ahora a trazar lineamientos de lenguajes anteriores, y estudiando otras áreas del mundo, han identificado una ancestral lengua madre, el áltico, del cual salen los lenguajes del este asiático, incluyendo el japonés y coreano, y el afroasiático, el ancestro del semítico. Pero aún retrocediendo más en sus trabajos, varios otros eruditos soviéticos han determinado que todas estas lenguas madres derivan aún de otra más vieja, llamada Nostratic, nuestro lenguaje. Esta lengua ancestral, el Nostratic, fue reconstruida independientemente por el lingüista soviético Vladislav Ilich Abich y Aaron Dolgopolsky en la década de 1960, aunque sus trabajos en inglés fueron dados a conocer recientemente. Para recrear esta antigua lengua, el Nostratic, los eruditos examinaron las palabras que consideraron más estables, o sea, nombres de las partes del cuerpo, pronombres personales y objetos naturales tales como sol y luna, y así fueron capaces de reconstruir cientos de palabras. Ejemplo, Mayra en Nostratic, que significa joven, se desarrolla en Meri, en indoeuropeo, y ese merio indoeuropeo, y miles de años más tarde llega a ser Marie en francés, esposo, y Mary en inglés, casarse. La ausencia de palabras para plantas domésticas en Nostratic sugiere que este idioma fue hablado por el cazador-recolector, dice Vitaly Sheverotskin, estudiante discípulo del citado Dolgopolsky, actualmente en la Universidad de Michigan. Aún más intrigante es la palabra kuina, que significa perro o bien lobo. La K se hace H y pasa a Hund en inglés, Hund en alemán. Pero la palabra perro no puede ser más vieja que el perro. El perro tiene 14.000 años. Pero este vocablo ancestral muestra que el lobo estaba en proceso de domesticación. Y la reconstrucción de estas macrofamilias ha generado la teoría del lingüista Joseph Greenberg de la Universidad de Stanford. Dice que todas las lenguas habladas en América nativa corresponden a 3 grandes familias, que a su vez corresponden a 3 grandes movimientos migratorios. El más grande y controvertido grupo de Greenberg es el que llama Amerindia, macrofamilia que comprende todas las lenguas de América del Sur y Central, así como muchas de Norteamérica. Los otros 2 grupos son el Na-Dene, el cual incluye lenguas habladas por americanos nativos del noroeste como navajos y apaches, y el tercer grupo por los esquimales aleutianos, que contienen lenguajes hablados mayormente en el Ártico. Esta teoría de Greenberg fue criticada con furor. Le dicen que a veces se atiene a la evolución de la etimología y a veces al sonido de la palabra. Pero hace 20 años Greenberg clasificó las lenguas africanas y también le cayeron con furor, y hoy esta clasificación es aceptada unánimemente. Y esta teoría de Greenberg está siendo avalada por descubrimientos arqueológicos. Antes se decía que la primera migración a América ocurrió hace 12.000 años, y lógicamente era poco tiempo para que se formase la Amerindia,
esa lengua ancestral. Pero luego se encontraron asentamientos en Pensilvania de 16.000 años y otros en Chile de 33.000 años, y nuevos estudios sobre el cambio de genes de nativos americanos permiten suponer que el hombre vino a América hace 60.000 años. Como sigan retrocediendo, el primer asentamiento de otros miles de años, o cuando el primer asentamiento retroceda otros cuantos miles de años, va a haber que volver a la teoría de Ameghino, quien con esto tiene mayor mérito. Ahora bien, al encontrarse tres grupos o madres ancestrales en América, ellas arrojan luz sobre la evolución del lenguaje en Europa, cuyos cambios obedecen a un acentuado nomadismo. Los lingüistas se han maravillado a sí mismos sobre el origen del vasco o vascuense, una lengua hablada en el norte de España y una de las pocas no indoeuropeas del continente, como hemos dicho. Especialistas soviéticos han descubierto que el vasco está relacionado con el nadene y que ambos lenguajes son parte todavía de otra macrofamilia de lenguajes que incluye rangos madres desde el chino hasta la antigua lengua madre etrusca mediterránea, llamada Dene Caucasian. Esta vieja lengua fue reconstruida en parte por el lingüista soviético Sergei Starostin y otro estudiante de Dolgopolsky. Esta lengua, con amplio radio de acción, hablada a ambos lados del estrecho de Bering y en ambos confines de Eurasia, refleja el vasto movimiento de antiguos pueblos que tomaron su lenguaje con ellos y en algunos casos, como el vasco, permanecieron vivos a pesar de haber sido rodeada esta raza por otras lenguas. La supervivencia de esta lingüística, como la vasca, sugiere que el lenguaje, como los genes, puede a veces servir para marcar un grupo distinto de gente. Así que, de acuerdo con el genetista Luigi Cavalli Sforza, de la Universidad de Stanford, un pionero en la nueva técnica genética, cuando la expansión alrededor del mundo tuvo lugar, es decir, hace 50.000 años, causó un número de separaciones entre grupos que no se comunicaron genética ni lingüísticamente. Así como los genes se hicieron diferentes, los lenguajes se hicieron diferentes también. Cavalli Sforza, más fundamentalmente, sostiene que los grupos de familias humanas que se ven en la prueba genética se reflejan en los grupos estudiados por los lingüistas en la historia. Parece que el Homo sapiens salió de África para otros lados hace unos 90.000 años, donde a esa altura, observa Severotkin, no hay todavía protopalabras para referirse a las emociones humanas. Se ve que estaban ocupados en otras cosas o en la subsistencia, pues no andaban con la depre, ni cantando sus amores a la cara mitad, ni expresando sus emociones, por lo menos en forma abstracta. De toda esta teoría, que retrocede 200.000 años, se infiere que el lenguaje es una paleta en la que un pueblo colorea su vida y su cultura. Íntimamente conectado a la expresión humana, el lenguaje aceita los engranajes de la interacción social en la vida diaria, de la mentalidad, de la literatura, y tal vez dentro de poco, ojalá dentro de muy poco, cuando 1/10 del presupuesto destinado a luchar contra el narcotráfico se destine a investigar este fenómeno, sabremos mejor de dónde venimos. Si se pusieran de acuerdo los estados en declarar de libre venta las drogas, con otro 10 de gasto para educación del potencial consumidor, no habría ningún problema. Quizá el problema sobrevendría por la gran cantidad de gángsters desocupados, pero superado esto último, sobraría dinero para investigar, y así, comparando 600 lenguajes de la India con los que aún no han desaparecido de toda América, comparando uno por uno y yendo a las raíces de las palabras, seguro que salta la incógnita y se reconstruye todo el árbol genealógico del lenguaje humano, es decir, del más grande logro humano. La invención del lenguaje no tiene comparación con todos los otros inventos. Es tan importante que algunos dicen que no lo inventó el hombre, sino que se lo dio Dios. Muchas cosas en el idioma vienen conectadas a la magia verbal. Por ejemplo, la costumbre de decir salud cuando se estornuda data desde la antigüedad. En el siglo pasado se le daba mayor importancia por suponerse que el alma salía momentáneamente del cuerpo con el estornudo y que había que ayudarla a volver. Era pues una manifestación de lo que se llama magia verbal.
En otras partes de América se dice Jesús. En el sur de Córdoba se decía, hasta no hace mucho tiempo, Jesús. En Estados Unidos, Dios te bendiga, pero casi se ha perdido. En Alemania se mantiene el Gesundheit, o sea, salud. Y respecto de la magia verbal, en los países sajones dijimos que las madres enseñan a sus chiquitos a decir please, para que obtengan todo. Son cosas de madres e hijos, pero la situación no es completamente ficticia. En el mundo de los grandes también se sabe que si se emplea la cortesía, hay siempre mejores posibilidades de obtener lo que se desea. No obstante, la magia verbal no ha desaparecido del todo. Son ejemplos entre nosotros: toco madera, que viene de toco madera, pinto mi calavera. Sana, sana, colita de rana, si no sanas hoy, sanarás mañana. O bien, que llueva la Virgen, está en la cueva. Y asimismo encontramos términos o palabras tabú. Se entiende por tabú ciertas prohibiciones que existen en la Polinesia. Prohibición de tocar ciertas cosas, por ejemplo. Por extensión, en el lenguaje son ciertos términos que están prohibidos o que no deben usarse en determinadas ocasiones y en determinadas comunidades. Por ejemplo, generalmente en todos los idiomas son tabú los términos referidos al sexo, pero las costumbres varían considerablemente de una a otra comunidad. En algunos pueblos existen tabús que prohíben dirigir la palabra a ciertas personas. Así, el hombre navajo no debe hablar con su suegra. Puede comunicarse con ella a través de otras personas. Y en casos de mucha urgencia, supongamos que una víbora avance sigilosa y peligrosamente hacia la suegra, entonces el navajo debe decirse a sí mismo en voz alta lo que es urgente que ella oiga. Entre nosotros es algo tabú nombrar prendas de ropa interior en determinadas conversaciones. Un poco menos aún es preguntarle entre nosotros a una persona. Dice, en cuanto a sus ingresos, es una formalidad, etcétera, etcétera, y pasa a preguntar el sueldo. Análogamente decimos falleció o dejó de existir antes del directo murió. Con la traducción correcta también es menester ser cuidadoso. Cierta vez un inglés que no sabía una palabra de español quería ordenar en un restaurante de Madrid un bife de vaca. Dibujó pues la vaca en un papel y se le entregó al mozo. Este tardó bastante tiempo en volver y trajo en el platillo una entrada para las corridas de toros. Otro extranjero en la misma situación y queriendo comer un plato de hongos, con su dibujo consiguió que el mozo le trajera un paraguas. A la inversa, un español que estaba en un hotel de Nueva York se aventuró a salir de paseo sin saber una palabra de inglés. Tomó la precaución de anotar el nombre de la calle en la primera esquina y se dedicó a caminar. A las 2 horas se encontraba completamente desorientado y acudió a la policía. Explicó al intérprete que había anotado el nombre de la calle de su hotel y extendió el papel a los policías. ¿Cuál no fue la sorpresa de los agentes del orden cuando leyeron Street of One Way, es decir, calle de una mano? Como se ve, pese al adelanto de las comunicaciones y a la difusión de los simbolismos universales y a los intentos de lenguas artificiales, la traducción sigue siendo un problema y un obstáculo para la comunicación internacional. Gran parte de ello se debe a la polisemia, sinonimia, y también a los idiomas y a las expresiones idiomáticas, o sea, modismos que no pueden a veces ser traducidos por la máquina. Por ejemplo, al pan pan y al vino vino se dice en inglés llamar asada a la asada. A palabras necias, oídos sordos, corresponde en francés a preguntas idiotas no hay respuestas. Cuando aquí decimos hay gato encerrado, en Inglaterra se dice aquí se huele un ratón. Burro viejo no marca el paso o no agarra trote, se dice en alemán. Lo que no aprendió Juancito ya no lo aprende Juan. Claro que la rima allí es hermosa y adecuada. Cuando hay hambre y no hay pan duro es en francés estómago con hambre no tiene orejas.
Más vale pájaro en mano que ciento volando, se expresa en alemán. Más vale gorrión en mano que palomas en el techo. También ofrece dificultad en el idioma el gentilicio. No hay una persona que domine todos los gentilicios de su idioma. Sabrá cómo se le dice a los nacidos en Altagracia o en Río Tercero, pero ¿quién puede saber cómo se les llama a los nacidos en Agua Hedionda de San Juan o en China Muerta de Neuquén? Se entiende por gentilicio el nombre que denota la patria o la localidad de procedencia. Ejemplo, los nacidos en Dinamarca son designados por los siguientes 4 gentilicios: danés, dinamarqués, daniense y dánico. El habitante de Burgo debiera ser llamado burgués, pero como burgueses hay en todas partes, se le llama burgaleses a los habitantes de Burgos. Burgueses hay en todas partes, pues son relativos a la burguesía que procede de las pequeñas poblaciones llamadas burgos. Burgos significa castillo. De allí que de cada fortificación se fuera formando una ciudad, y hay muchas que terminan en Burgo, como Hamburgo, Pittsburgo, Johannesburgo, etc. Los que vienen de Cádiz son gaditanos, porque la palabra original fue Gades. Los de Alcalá de Henares no son alcalinos, sino complutenses. Como los de Santiago de Compostela son compostelanos, así se distinguen de nuestros santiagueños. Santiaguino es el de Santiago de Chile y santiaguero el de Santiago de Cuba. Costa Rica y Puerto Rico debían terminar ambos en riquense o ricense, sin embargo hacen portorriqueño o puertorriqueño y costarricense. Los de Pergamino son pergaminenses. Este es un hecho capicúa, pues la ciudad tomó el nombre de un pergamino, pero el pergamino tomó el nombre de otra ciudad, Pérgamo, pues de allí provenía esta piel de carnero o de cabra. Se entiende por anfibología una expresión ambigua o equívoca de doble sentido. En retórica es la figura consistente en el empleo de expresiones ambiguas o equívocas. Si el diario dice: vendo peinetón antiguo para señora de madera, no se sabe si el peinetón o la señora es de madera. Y esto nos recuerda un letrero que había en una ventana de casa de departamento que decía: se vende saxófono, y en la ventana del departamento vecino otro cartel decía: gracias a Dios. O el aviso colocado en un diario que anunciaba: vendo cepillo de carpintería usado una sola vez para cortarme un dedo. Pero volviendo a la anfibología o al doble sentido, si un individuo le dice al otro: nadie mata tan bien los chanchos como tu padre, o si la señora le dice al marido: nadie limpia tan bien el jardín de gusanos como tú, la expresión chanchos como tu padre o bien gusanos como tú puede traer problemas. Y cuando el aviso dice permuto lancha por motocicleta, no se sabe bien qué tiene uno, si la lancha o la motocicleta. En fin, por el doble sentido, la anfibología tiene relación con el doble discurso, que también se usa mucho en política. Pero dejemos tranquilos a los políticos. Solo digamos que cuando un individuo habla mucho es un hablador. Pero hablador en nuestra lengua significa además un chismoso. Pero ya hemos hablado del chisme, y también hemos hablado del que habla mucho, como pedante. Y hemos hablado del soberbio y del peligro de hablar demasiado. Quiere decir que hemos hablado bastante. Pero no por mucho hablar se dicen muchas cosas. Por ende nos ha quedado hablar de otro que mucho habla, o sea, el charlatán. Hay muchas clases de charlatanes. Nosotros entendemos por charlatanes incluso a los que nos hacen el cuento del tío, pero de ellos también hemos hablado. Claro que esta última clase de charlatanes, debemos reconocerlo, existen por culpa nuestra. Primero, por nacer sonsos, y segundo, porque a pesar de ello queremos nosotros aprovecharnos del prójimo. En cada cuento del tío
En cada venta de tranvía o de buzón siempre hay una víctima que quiso aprovecharse de un pobre sujeto. Pero la cosa se invierte. El pobre pasa a ser el vivo. En efecto, si somos honrados no podemos aceptar que nos vendan un billete de lotería premiado a mitad de precio. ¿Por qué habríamos de perjudicar al pobre hombre que está apurado? Ya lo dice el poeta: cuando lamenta la gente que uno haya sido timado, yo digo, perfectamente le está muy bien empleado. Habrá honradez en algunos, pero salvo la excepción, si el timador es un tuno, el timado es un bribón. Este no es el charlatán de que nos falta hablar. Nos referimos a aquel, por ejemplo, que cuando le dicen que ha caminado 40 cuadras, él contesta que ha caminado 80. Así, un cazador le dice a otro: yo uso siempre un Rigby, calibre 470 para cazar tigres. Es muy seguro. Y el otro contesta: no, yo uso una cerbatana con dardos especiales y aprovecho cuando el tigre salta hacia mi persona. Un pescador saca una hermosa trucha del agua y mostrándosela a un niño le dice: ¿has tenido alguna vez un pescado semejante para comer en tu casa, hijito? No, contesta el niño. Mi papá cuando saca uno así chiquito, lo vuelve a echar al agua. Cierta vez, y siguiendo con el cazador, un cazador profesional reconocido estaba parado observando el hermoso paisaje. En eso pasaron 6 patos en correcta formación. Guillermo Tell, ¿por qué no tumba uno de esos pájaros?, le dijeron. El profesional apuntó en dirección aproximada con un rifle 30-06 y el pobre pato que iba último estalló en una nube de plumas. Todos quedaron admirados y el experto dijo: perdonen amigos, quería darle al primero. Otro profesional que estaba al lado, no queriendo ser menos, pidió 5 cartuchos. Según él, era por si volvían a pasar los 5 patos que dejó vivo el tirador. Pero además solicitó un hilo y comenzó a unir los cartuchos. ¿Para qué ese hilo?, le preguntaron. Para cuando le pegue a los 5, que caigan ya directamente atados, contestó. Pero eso es más bien pedantería. Entonces, ¿qué es un charlatán? Es evidente que el silencio y la indiferencia matan, pero con todo, antes de un charlatán es preferible un callado o mutulo, máxime aún en el caso de que no haya nada que decir. De entre muchas personas que no tienen nada que decir, las más agradables son las que se mantienen calladas. Es por desgracia, según la ley de gravedad, más difícil abrir la boca que cerrarla. El que habla mucho yerra, pero lo importante es decir lo que corresponde y no arrepentirse de lo que se ha dicho. O como dice Will Rogers, vive de tal modo que no te avergüences de vender tu loro al chismoso del pueblo. El que habla mucho y con todo el mundo tendrá muchos conocidos pero pocos amigos. En realidad hay pocos amigos con los que podemos dialogar y hablar indefinidamente. La verdadera comunicación no es masiva porque el diálogo no entra en la comunicación de masa. Al estómago le conviene una alimentación variada. En ese sentido el charlatán es como el estómago y también la charla, pues se parlotea de cualquier cosa. Por eso, si el que escucha quiere oír todas las campanas, termina por estar informado pero no sabe nada. Y cuando hay que profundizar en el alma del ser amado, no hay que preocuparse por la abundancia de palabras, porque el libro de menos páginas puede decir más. El mucho hablar no hace sabio a nadie, así como el tener muchos y variados libros no hace sabio al librero. Es que hay diferencia entre el hablar y el charlar. Sócrates conversaba, no charlaba, y por eso se comunicaba con sus discípulos. Charlar es hablar mucho y sin ninguna utilidad. Es parlotear, chicharrear, cuchichear, secretear y charlatanear. Cuando uno dice que no hay que fiarse de los charlatanes, está afirmando que hay que poner cuidado con los que venden buzones o tranvías, es decir, con los charlatanes de feria. El charlatán habla antes de haber pensado. El que conversa o platica, piensa primero y llega luego al sentimiento y al espíritu.
Por eso el que charla siempre dirá algo que ya se ha dicho, o lo que es lo mismo, si todos hablasen cuando tienen algo que decir, no habría charlatanes. Cuando hay comunicación, la palabra es mitad del que habla y mitad del que escucha. Cuando se charla, la palabra vuela sin ton ni son, y no es de ninguno de los dos. El silencio para el charlatán es su tragedia. Pero en el caso del que sabe hablar, el silencio es la expresión suprema, quizá de dolor. El silencio es el lenguaje del que podría contestar y prefiere callar por no herir o por no herirse. Ya Ortega y luego Heidegger se dieron cuenta de que el habla es una ecuación de silencios y palabras, y que para decir ciertas cosas hay que saber callar otras. Cuando se conversa hay preguntas y respuestas. Cuando se charla, si hay preguntas no se esperan las respuestas. ¿Para qué habría de esperarlas si el charlatán está absolutamente seguro de lo que dice? Y eso porque no dice nada, y la nada puede ser un absoluto. Si no hubiese charlatanes, no se habría estado buscando la fuente de juvencia. Si nadie escuchara a los charlatanes, algunos no habrían llegado a emperadores. La moderna electrónica ha multiplicado las posibilidades de los charlatanes. Lo malo es que entre la avalancha de piedras de tosca charla, el ruido puede impedir que se escuche la palabra brillante de la piedra auténtica.